Buenas tardes desde la Barcelona Finance School, la Escuela de Negocios del Instituto de Estudios Financieros, donde vamos a iniciar pues, esta sesión dedicada a saber más del sector financiero en cuanto a las oportunidades laborales que ofrece, en cuanto a la panorámica de puestos de trabajo, de habilidades y conocimientos que se requieren para entrar o progresar dentro del sector financiero. Se están incorporando ya pues, muchísimos asistentes. Gracias por vuestra asistencia y muy en breve vamos a empezar ya con las dos invitadas de hoy, las especialistas pues, en el mundo del talento y el sector financiero. Vamos a dejar ese minuto más para que se vayan incorporando a todas las personas que se han registrado en este webinar, en esta sesión. Agradeceros como siempre pues esta asistencia, este interés. Como ya sabéis, pues la Barcelona Finance School y el Instituto de Estudios Financieros en general, pues aparte de obviamente dedicarnos a la formación, pues también queremos entregar el máximo valor a la comunidad financiera y en ese sentido, pues bueno, realizamos multitud de actividades, algunas presenciales, algunas como esta, pues en formato online y y bien, pues con el ánimo de dar valor, de informar, de debatir los principales retos, los principales puntos de interés de la comunidad financiera de nuestro país. Bien, yo creo que ya hay un número significativo de participantes, por tanto no vamos a esperar más. Y ahora sí, os doy la bienvenida oficial a todas aquellas personas que se han registrado y estéis ya asistiendo en directo a este webinar. Un webinar que hemos centrado en buscar cuáles son los retos, cuáles son las tendencias para, en definitiva, poder acceder a este sector financiero que tantos cambios está experimentado en estos últimos años, o bien si ya estamos en el sector financiero, pues cómo podemos formarnos, cómo podemos adquirir conocimientos, habilidades para seguir progresando dentro de este sector financiero. Voy a presentar a las ponentes de hoy que vamos a entrevistar. Se trata de, en primer lugar, Ana González. Ana González está en el área de recursos humanos o de talento dentro de una gran institución financiera como el BBVA. Es Talent Acquisition and International Mobility Discipline Leader de BBVA. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues nada, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Te has dedicado siempre al área de talento de una institución financiera o venías quizás de otra área? ¿Desde cuánto tiempo estás en este puesto? Pues mira, mi trayectoria es un poco atípica dentro del banco porque yo estudié psicología, con lo cual que a priori es como que hace una psicóloga en un banco, ¿no? Y luego me especialicé en temas de recursos humanos y de ahí pues entré directamente en el departamento de lo que antes era recursos humanos, ahora se llama talento y cultura. Y pues de ahí hasta ahora han pasado 24 años, con lo cual que, bueno, pues haciendo cosas muy diversas, ¿no? Dentro del banco, muy ligada en gran parte de mi trayectoria al mundo de la selección, haciendo selección para pues prácticamente todas las áreas del banco, para la red comercial, para ingeniería, para la parte de corporate investment banking, bueno, multitud de áreas. Y en los últimos años muy ligada también a todo el mundo de desarrollo del talento como tal dentro de la organización. Muy Así que bien. bueno, a mí me ha tocado aprender también de tema de finanzas por el camino, o sea que Muy bien, muy bien. No, pues oye, perfil muy interesante, evidentemente, tu experiencia, pues ahí vamos a intentar aprovecharla al máximo en esta próxima hora, porque, digamos, eres un representante muy, muy cualificado de esa demanda, ¿no? De esta institución financiera, pues que está buscando, está seleccionando, está formando talento internamente. O sea bueno, pues bienvenida y nada, un honor pues tenerte hoy en este webinar. muchas gracias. Muy bien. Contamos también con una persona especialista en lo que es la propia búsqueda, ¿no? y selección de talento. Se trata de Lourdes López, que es una persona muy experimentada en todo lo que es la selección
de personal, de directivos del mundo financiero, actualmente pues fundadora y sociodirectora de Global Lead Talent, pero bueno, yo creo que tu trayectoria, si la quieres resumir de distintas, bueno, funciones o distintas empresas en las que has estado, todas relacionadas con este mundo. Lourdes, ¿qué tal? Ujú. Pues muy bien, muchas gracias, Eloy. Encantada también de estar aquí con vosotros. Yo, al igual que Ana, soy licenciada en psicología. También diréis, bueno, una psicóloga que acaba trabajando yo en temas de selección en consultoría, donde llevo toda la vida. Para resumir mi experiencia, llevo más de 20 años trabajando en el mundo del Executive Search. Empecé mi trayectoria después de finalizar la carrera en Londres, donde trabajé pues, para banca de inversión, banca privada, el mundo también de investment management. Luego volví a Barcelona, de donde soy, y estuve pues 12 años dirigiendo una empresa también de Executive Search en España y Luxemburgo. Luego trabajé para otra compañía en la que llegué a ser responsable global de FinTech y luego de sector financiero, una de las firmas grandes de Executive Search. Y ahora estoy de nuevo dirigiendo pues, mi propia compañía, que es Global Lead Talent, y nos especializamos en búsqueda de directivos, top management, en sectores financieros, sector tecnológico y fintech, ¿no? Que al final es un poco la fusión de los dos y que es mi pasión y lo que llevo dedicándome 20 años. Pues nada, muchísimas gracias también a Lourdes por estar aquí con nosotros y nada, vamos directamente a preguntaros lo máximo, lo máximo que podamos para extraer la máxima información posible de vuestra experiencia. Vamos a hacerlo por bloques. Empezaremos quizás un poco más digamos, en las tendencias actuales en el sector. Digamos, vamos de lo macro a lo más concreto. Luego, pues ya abordaremos qué competencias veis más necesarias y luego pues a temas de formación que veáis muy relevantes a la hora de progresar en el sector financiero, ¿eh? Y luego acabaremos en plan muy práctico, saber aquellos tips, aquello cómo hay que hacer el currículum, cómo funciona un proceso de selección y que nos podáis decir todas las pistas para, digamos, no fastidiarla en el proceso y a la vez Ujú. pues para poder destacar en este proceso de selección y luego que también encajemos en aquel sitio, en aquel puesto que queramos, en el que queramos aplicar, ¿eh? Bueno, pues oye, me ha impresionado, ya conocía un poquito vuestro currículum, pero cuando un poco lo explicáis todavía soy más consciente de vuestra gran experiencia en el sector, digamos, financiero y sobre todo de talento en el sector financiero. Pero bueno, no sé si en una frase, os pongo en un apuro, si en una frase me decís qué veis que ha cambiado fundamentalmente en el sector financiero en estos últimos años. No sé si en una frase es posible, pero bueno, adelante, si podéis resumir cuáles han sido las transformaciones más importantes que estáis viendo, que habéis visto. Lourdes Mm, quizás y luego Ana. Sí, pues perfecto. A ver, yo lo principal es que todo el sector financiero se está transformando y se está transformando hacia el sector fintech. O sea, para decirlo muy claro, ¿no? Ya no se miden solo tampoco los productos, sino la capacidad de combinar tecnología, regulación, sostenibilidad, pero todo con un enfoque muy fintech. Muy bien. Pues fintech y tecnología. Ana, desde el punto de vista de la demanda, ¿no? ¿Lo veis igual o también hay otras cosas que se han transformado en estos Pues mira, últimos años? muy parecido. La verdad es que yo creo que la banca ha pasado de ser así un sector como muy tradicional a un entorno pues totalmente, casi totalmente digital, ¿no? Muy regulado, donde la inteligencia artificial, la automatización, los datos, pues ahora mismo tienen un papel fundamental. Pero sí que es verdad que hay cosas que permanecen y que creo que es importante seguir teniendo en cuenta. Y es que esto es un negocio de personas para personas. Entonces hay muchas cosas ligadas a ese concepto que siguen permaneciendo, ¿no? Que estaban y siguen estando. Muy bien. ¿Qué áreas diríais que crecen más en contratación? Es decir, Ana, en el banco, ¿qué áreas, digamos, te piden más selección digamos, de personal, de talento? ¿Hay Mm. alguna cosa que destaque, algún área? Pues mira, aquí tenemos mezcla. Es verdad que todos los mundos relacionados con el ámbito digital, ingeniería, data, pues son áreas donde hay muchísimo movimiento, pues por la necesidad de innovación constante, de mejorar siempre la experiencia del cliente y de competir un poco, como decía Lourdes, ¿no? Empezamos a vivir en un ecosistema muy fintech en el que tenemos competidores que antes no existían, ¿no? Y necesitamos estar siempre al día. Entonces, esa es una de las grandes áreas donde se contrata.
Luego también en los mundos ligados a compliance, riesgos, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con la presión regulatoria que tenemos, pues al final hace que de ahí se deriven también pues, muchas contrataciones. El mundo de sostenibilidad, toda la demanda de soluciones sostenibles, de asesoramiento patrimonial más sofisticado, pues de ahí también hay otro gran ámbito de contratación. Y seguimos teniendo también muchas incorporaciones en nuestra red de oficinas, que al final Claro. es el gran motor y lo que hace realidad, ¿no? Todo lo demás. Con lo cual que todos los gestores comerciales, todos los puestos de la red de oficinas para nosotros son básicos y ahí seguimos poniendo mucho foco. Muy bien, muy bien. Lourdes, ¿experimentas un poco lo mismo? Quizás Sí. como también tratas con otros sectores, además del propio bancario, Ujú. las fintech, etcétera, ¿hay alguna diferencia ahí? Sí, solo añadir a lo que ha comentado Ana, que estoy muy de acuerdo con ella. No sé si lo has comentado, Ana, las áreas que veo también con mucha necesidad en muchos momentos son las áreas de producto y experiencia cliente. Es como se está poniendo cada vez más relevancia, ¿no? El cómo percibe el cliente pues, el servicio, el producto, para competir pues, con el resto de entidades. Algo que veo también para añadir, a complementar a los comentarios de Ana, es que todas las entidades, las más conservadoras, todas las, bueno, conservadoras que llevan más tiempo operando en el mercado, están muchas revisando sus equipos directivos, analizando gaps, en el sentido que incluso nos encontramos que las propias entidades están analizando qué perfiles vamos a necesitar a futuro, porque estamos en un entorno muy cambiante de nuevas tecnologías, digitalización, competidores, pues las fintech que compiten con los bancos, y es un momento, yo opino, muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que las posiciones pueden ir en torno a lo que estaba comentando Ana, pero puede haber otras nuevas que antes no existían, ¿no? En relación con esto, es experiencia cliente, producto, arquitectura, otras de alto nivel, estoy hablando. Muy bien. Sí, y luego lo que son las fintechs más modernas, digamos, que están operando desde hace poquito, pues buscan perfiles un poquito más juniors, digamos, algunos senior ocasionalmente, pero con mucho componente tecnológico y de análisis de datos. O sea, el Data Analytics te diría que incluso las entrevistas lo vemos, que esperan que los propios candidatos documenten todo muy bien con datos. Muy bien, ahora abundaremos ahora un poco en las competencias que piden, ¿no? Porque o sea, ahora hemos Ujú. abierto un poco las áreas, que me ha parecido muy interesante, que realmente hay muchas más áreas de las que uno se piensa en las que hay demanda, ¿no? de talento. Y dentro de esa demanda de talento, ¿dónde veis hay algún área donde realmente haya escasez de talento, donde quizás a Lourdes le encarguen de buscar y allí, digamos, te ponen más en un aprieto, o donde Ana, pues también, en Ujú. fin, estéis buscando en una área determinada y no encontréis talento? A ver, en mi caso, yo os comentaría, está la parte técnica de experiencia. Disculpar, pero a mí me suelen pedir puestos, digamos, de consejero delegado, C-level, altos directivos, en compañías que necesitan un cambio importante. Ujú. Perdón. Estas compañías, digamos, nosotros analizamos mercado, presentamos a personas que tienen ya la experiencia, que se espera que tengan pues, los 10, 15 años de experiencia desarrollando cargos directivos, etcétera. Pero lo más importante, lo que cuesta más, es que estas personas realmente demuestren o les veamos la capacidad de luego entrar en una organización nueva y no solo definir, ayudar, analizar lo que se necesita cambiar, innovar, sino qué hay que hacer, ¿no? Para fomentar este cambio y llegar a los objetivos que quiere pues los stakeholders, etcétera, a futuro, sino que sean capaces de liderar este cambio. Y con esto me refiero, y volviendo a los comentarios iniciales de Ana, a las personas. O sea, gente con mucha capacidad, pero capacidad real de las personas, de motivarlas, de convencerlas, de hacer que este cambio realmente suceda. Porque nos pasa, al menos a nivel directivo, que a veces te encuentras los super cracks o super técnicos que saben mucho, mucho de algo. Y a mí me llaman empresas y dicen, no queremos esto, lo que queremos es alguien realmente que entienda de personas, que mueva a las personas, entendiendo que tiene la base, que tiene conocimiento de mercado y la experiencia para hacerlo, ¿no? Y esto es lo que más cuesta, o sea, entrevistas mucha gente y les cuesta a las propias personas, porque es muy difícil gestionar el cambio cuando el ser humano ya reació al cambio de entrada, ¿no? Entonces, bueno, más que ir a la parte técnica, os diría desde mi experiencia es esto lo que más cuesta, encontrar a gente con esta capacidad. Muy bien. ¿Veis lo mismo, Ana? O bueno, allí pues sí que hay.
más directivos, digamos, líderes en el BBVA, quizás hay otro perfil de los que echáis en falta. Bueno, hay un poco mezcla, ¿no? Porque en relación con lo que dice Lourdes, yo creo que es muy importante encontrar personas que encajen culturalmente dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, toda esa parte de las soft skills y todo lo que hay alrededor, ¿no? De lo que cada uno aporta como persona es muy importante dentro de los procesos de selección. Hay una Ujú. parte y unos mínimos que obviamente hay que cumplir, pero luego esa parte desde luego es muy relevante. Por poner así un poco más de foco en esa parte que nos decías, oye, ¿dónde hay escasez de talento? Pues hay escasez de talento en todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, pero porque estamos todos compitiendo por el mismo talento. Entonces, no solamente somos los bancos, las fintech, es que luego están las consultoras, luego están las aseguradoras, luego están, o sea, hay un montón de empresas que competimos por el mismo talento. Entonces, es verdad que sobre todo los perfiles tecnológicos, digo tecnológico englobando en sentido amplio, ¿vale? Y luego ya los perfiles híbridos, quiero decir, gente que sepa a la vez de tecnología y del mundo financiero, pues desde luego eso ya son nuestros mirlos blancos donde ahí sí que nos cuesta, ¿no? Y luego hay otras áreas donde también, porque hay que tener en cuenta que también dependiendo del perfil que estés contratando, si son más junior o más senior, nos encontramos con que hay necesidades distintas, ¿no? Según las generaciones muchas veces a la hora de incorporarse y eso también nos hace tener que adaptarnos muchas veces pues a esas novedades que nos trae el mercado, ¿no? Con la gente que se incorpora recién titulada. Bien. Pues oye, saltamos ya, porque estamos hablando de escasez de talento y de qué, digamos, qué tipo de talento requeriríais. No sé si podéis concretar un poquito más las competencias o algunas competencias que digáis, mira, si estas competencias realmente sirven, no para todos los puestos del sector financiero, pero para muchas, ¿no? Esto es muy, muy importante, sean habilidades, sean conocimientos que querráis que creáis que dan una diferencia, ¿no? A los candidatos. Ana, Pues ¿quieres? sí, venga, Sí, pues me venga. lanzo. Pues mira, siguiendo un poco con el hilo de lo que decía antes de los clientes, una de las cosas fundamentales es esa parte de la orientación al cliente, que parece que está muy manida, pero que es que sigue siendo clave realmente. O sea, encontrar a personas que sean capaces de entender las necesidades complejas que pueden tener los clientes, traducirlas en soluciones, la empatía que tiene que haber para conseguir eso. Al final, los clientes son el motor de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, esa parte es desde luego muy, muy relevante en la parte de las skills. Luego también, pues todo el mundo de lo que estamos hablando, oye, fluidez con los datos, fluidez digital, ¿no? Que sean personas que no necesariamente se tienen por qué, y hablo de esta skill no solamente en áreas técnicas, en general, yo creo que ahora todas las personas que nos incorporamos prácticamente a cualquier empresa nos piden que seamos capaces, yo qué sé, de leer dashboard, de cuestionar KPIs, de decidir con evidencias, como decía Lourdes, de dar datos, ¿no? Para justificar aquellas cosas que has hecho. Entonces, no siempre esa parte digital o de trabajo con datos tiene que ser lo que entendemos por la skill más avanzada, pero sí tener esa forma, ¿no? De enfrentarnos al trabajo. Luego, yo creo que una parte muy importante, pues también por el histórico de la banca de los últimos años, y en nuestro caso es fundamental, es el mundo de la ética y la integridad. O sea, una de las cosas que nosotros más valoramos es pues esa parte, ¿no? Oye, cómo hacemos, y muy ligado a lo que decía, ¿no? De la orientación al cliente. Oye, pues claro que trabajamos en un negocio, ¿no? Bancario, pero desde luego tenemos que ser súper escrupulosos con cómo tratamos, cómo asesoramos, cómo vendemos a nuestros clientes. Entonces, esa parte es fundamental. Y desde luego también digo dos cosas más, porque yo creo que esas cinco son las más importantes. La siguiente sería el equipo, porque bueno, pues trabajamos en equipo, queramos o no, ¿no? En prácticamente todas las funciones que tenemos que hacer, todo está interrelacionado y por tanto siempre tenemos que tener eso en cuenta. Y luego, por último, es muy importante que nos estemos actualizando siempre para adaptarnos a ese entorno que comentaba antes Lourdes, oye, pues entorno cambiante que cada día sale pues un lenguaje de programación nuevo, un producto nuevo, pues al final necesitamos que la gente esté continuamente formada y que tenga curiosidad por seguir formándose y estar siempre al día. Yo creo que eso es clave absolutamente ahora mismo.
Muy bien, por tanto, orientación al cliente, análisis y, digamos, tratamiento de datos, ¿no? Ética, integridad, has dicho, equipo, evidentemente Ujú. trabajar en equipo y esa formación continua, ¿no? Ese aprendizaje continuo al que todos en general y el sector financiero en particular, pues estamos casi obligados. No sé, Lourdes, si quieres añadir alguna competencia transversal más que sea Sí, necesaria o ya yo, hemos cubierto ahí todo. sí, yo añadiría un poco las que me piden, al menos los últimos 2, 3 años, las que he visto más, pues más demandadas, ¿no? Los puestos que suelo buscar. Pues una en relación con lo anterior, pues liderazgo en entornos de transformación digital, gestión del cambio, ¿no? Que la persona realmente sea capaz de ejecutar, de dirigir la compañía hacia el cambio que necesita. Ya sé que el liderazgo es un concepto muy amplio con muchas competencias, pero bueno, nos lo dicen tal cual. También la gestión de stakeholders. O sea, nosotros trabajamos con sector financiero y también con fondos, private equity, venture capital. Entonces, hay una parte muy importante que si tú reportas a ellos, tienes que, a veces pueden ser pues muy exigentes y tienes que tener una capacidad de verdad del tiempo que tienes de presentación, de los consejos, de presentar lo que tienes que presentar, de convencer y muy buen nivel de comunicación. Luego, capacidad también de atraer y retener talento diverso, esto es en general y acorde con lo que decía Ana, ¿no? Los equipos, o sea, es fundamental la parte de personas, la parte de equipos. Yo me he encontrado en búsquedas de, bueno, equipos que buscan un consejero delegado, que el equipo pues, estaba desmotivado, estaba totalmente desconectado, etcétera, y necesitaban a alguien que fuera capaz de reconectar y mover esta gente para que todo funcionara bien. Entonces, esto, pues cada vez el human centric es real, ¿no? Se pide. Luego también la visión estratégica con capacidad de ejecución, o sea, no solo el discurso, sino convertir este discurso en resultados. Y en relación también con lo que decía Ana, el storytelling de datos, ¿no? Capacidad de comunicar por decisiones complejas de forma simple, que está todo un poco relacionado, yo creo, con lo que estábamos comentando, pero bueno, poniéndolo un poco en otras palabras de lo que me suelen pedir. Muy, no, no, muy interesante. Habéis descrito algunas competencias que quizás son, o sea, más técnicas, pero la mayoría de las que habéis mencionado tienen que ver más con los soft skills, con las Sí. habilidades, con las actitudes, Ujú. con capacidades que no son sencillas de transmitir, incluso pues, en una escuela bueno, en una escuela de negocios, ¿no? El liderazgo, la capacidad de atraer talento, de generar equipos, etcétera. O sea que a pesar de que el sector financiero, supongo, siempre tenemos la imagen de ser muy técnico, que evidentemente lo es, pero bueno, cada vez más hay que destacar, ¿no? Hay que tener excelencia, sobre todo en cosas que no son estrictamente técnicas financieras, por lo que estoy oyendo, ¿no? Y una pregunta, porque a ver, hay una cosa que está muy de moda en estos últimos años y bueno, lo va a estar en las próximas décadas, supongo, que es la IA, que no la habéis mencionado. ¿Es porque ya es una competencia que se da por supuesta que hay que tenerla y ya no es diferencial o qué pasa con la IA? Bueno, yo la tenemos un poco como metida, ¿no? Quizás, o yo estaba pensando en ella metida en toda esa parte del mundo de análisis de datos, del mundo tecnológico, Mm, bueno, de cómo meter, ¿no? O cómo nos puede ayudar la IA en el día a día, eh, pues mm, para poder hacer más eficiente nuestro trabajo y llegar a cosas que ahora mismo pues es difícil llegar, ¿no? El tema de la IA es complejo. Yo creo que estamos al principio de pues lo que veremos probablemente dentro de un tiempo. Pero sí que es verdad que en nuestro caso, pues ahora mismo tenemos sí accesible para toda la organización y estamos empezando a utilizarla de una manera pues ya muy sistemática en numerosas áreas y es pues muy importante que desde luego las personas que se incorporen pues tengan un poco esta visión, ¿no? El cómo me puede ayudar para eliminar aquellas tareas pues, puedo hacer de otra forma y dedicarme a poder aportar valor al trabajo que haga, pues con esa ayuda, ¿no? Como decimos, ¿no? Con ese cerebro extra que nos da la IA, ¿no? Teniendo en cuenta que yo creo que lo estamos viendo, hay parte, ¿no? Y creo que por eso estamos poniendo mucho foco también quizá en el mundo de las soft skills, no porque no sea necesario que haya conocimientos técnicos que por descontado, ¿no? Cuando haces un proceso de selección, desde luego el peso de la experiencia, los conocimientos tienen mucho valor, pero al final en un mundo que va a tender cada vez más a que eso o muchos de esos conocimientos los podamos adquirir de una manera rápida o se puedan gestionar de una manera rápida con la IA, desde luego todo lo que tiene que ver con las skills personales y tu criterio, la integridad,
el valor que uno puede aportar, pues como humano, ¿no? Como decía Lourdes, pues yo creo que es una de las cosas que desde luego más se va a buscar, ¿no? Muy bien. Sí, Pues yo para a Lourdes, complementar, te pasan, digamos, en el briefing de lo sí, que hay que buscar en los candidatos que tiene que sí. saber ya o ya se da por supuesto. Ya es como Eh, saber, saber español, por decir algo. Sí, pues a ver, para complementar la visión de Ana, o sea, os diré que la IA no se están despegando, no se están avanzando en tantos proyectos, al menos en Europa, como yo esperaría. Y parece que aquí hay un poco no sé si miedo, porque Europa, bueno, Unión Europea especialmente, estamos súper regulados, ¿no? Mientras ves en Estados Unidos, en China, en otras zonas geográficas, la IA es totalmente relevante y arriesga mucho más. Aquí está todo un poco más parado. Si hablas, por ejemplo, gente de las firmas top de estrategia, de consultoría, etcétera, están todos esperando a ver si se lanzan más proyectos y las compañías, estamos en el sector financiero, varias que sí que tienen, como decían, a proyectos internos o la utilizan, pero no tanto. Entonces, esto también se deriva en que no nos piden IA, o sea, nos piden que la persona pues tenga conocimientos de tecnología, digitales, de inteligencia artificial, de utilizarla. Luego puede haber puestos concretos de IA, pero no lo estamos viendo en tanta demanda, ¿no? Como pensaríamos con todo este movimiento. Lo que sí que es cierto es que el sector está cambiando y la IA lo va a revolucionar todo, pero a un ritmo más lento, al menos en Europa, de lo que esperaríamos. Ujú. Muy bien, oye, pues pasamos al tercer bloque, que en fin, como Escuela de Negocios también me interesa saber cuál es vuestra opinión. ¿Hasta qué punto la formación es importante? Es decir, en candidaturas igualadas, digamos, ahí os fijáis en el tipo de formación que ha tenido el candidato o candidata, cuánto tiempo hace que se ha formado, si consideráis más relevante que sea una formación más reciente o es igual, vale el mismo máster de finanzas el que ha hecho ahora que lo ha hecho 15 años. ¿Cómo valoráis el tema de la formación? Lourdes, por Lourdes. ejemplo, como... Venga, perfecto, pues empiezo yo. A ver, así level, o sea, a nivel directivo, consejero, delegado, etcétera, se da por supuesta. O sea, es algo ya. A ver, el mínimo mínimo es licenciatura más máster, posgrado, os diría. Y se espera que la persona también tenga formación continua durante toda su carrera profesional. O sea, es raro encontrar una persona de muy alto nivel que estudió hace 20 años y que tiene progresión real de carrera y que no ha estudiado nada más, ¿no? Eh, Esto a la primera pregunta. Luego, has preguntado sobre relevancia sobre Bueno, programas. sí, Sí. si por ejemplo, a ver, hubiera dos candidatos y uno tiene el máster de Ujú. finanzas o tiene una Sí, certificación reciente frente sí, a otro que lo estudió hace 15 años y luego, pues bueno, sí, quizás ahí sí, claro. sí es un trade-off, ¿no? O sea, si le dais más importancia a la experiencia de aquel candidato que tiene que a 15 años de profesión, o Ujú, quizás ujú. es la formación más reciente que tiene más peso Sí, que no sí. la experiencia, no sé. A ver, en nuestro caso la experiencia es necesaria e imprescindible. O sea, Ujú, es raro, a no ser que te pidan experiencia, pero tiene que ser experiencia esta para este puesto, ¿no? Ya de base, la formación a más reciente mejor, porque también el mundo formativo ha cambiado muchísimo de hoy, como conocéis, ¿no? Incluso en los últimos años ha habido muchísimo desarrollo y con las nuevas tecnologías, fintech también. Entonces, yo os diría que lo más relevante es la reciente, si esta es la pregunta. ujú, Luego, las formaciones también, yo lo que opino es que tienen que conectar con la agenda real de los consejos, ¿no? Con lo que realmente necesitan, piden las empresas estar impartidas por profesionales en activo, no solo académicos, o que sean un mix al menos, ¿no? Gente realmente que te pueda conectar con el mundo real y que te abran también una red, o sea, un network. Si puede ser, claro, en mi caso yo os diría un network a alto nivel, ¿no? Pero depende de la claro. formación que tengas, va a ser a un nivel u otro. Y bueno, es un poco como lo vería mi visión. Muy bien. Por el lado de una entidad bancaria, Ana, ¿cómo veis la formación? Es decir, ¿qué formación pedís a los nuevos candidatos? No sé, si diferenciáis entre, aunque el título sea el mismo, pero instituciones académicas distintas, pues porque, por lo que sea, por la cultura de la que sale el candidato de cada institución académica, no sé, ¿cómo tratáis este tema?
Pues mira, aquí varía mucho si las posiciones que estamos buscando son más junior o con experiencia. Al final, en las posiciones junior es verdad que no tienes esa experiencia profesional previa y una de las partes pues, más relevantes a las que te puedes agarrar, ¿no? Para hacer las selecciones, todo lo que tiene que ver con la formación, con lo cual que en esa parte sí que es cierto que se pone más foco ahí. Cuando ya vas avanzando en niveles de experiencia, es verdad que la experiencia inclina la balanza, ¿no? Quizá la formación puede desempatar dentro de, en ese momento, ¿no? Eh, coincido con lo que decía Lourdes, ¿no? Y hablábamos antes, o sea, es muy importante pues ir viendo, ¿no? Que esa persona ha tenido una continuidad en la formación y que tiene esa cultura un poco de mejora continua. Y desde luego, pues todo lo que sea reciente yo creo que es fundamental, entre otras cosas porque en el entorno cambiante en el que vivimos, pero probablemente si has estudiado algo técnico hace 5 años, pues es que a lo mejor ahora mismo pues ya no tiene relevancia. Y luego, por añadir una cosa más propia del sector bancario, es que aquí para determinadas posiciones es muy importante tener las certificaciones que nos exigen los reguladores. Entonces, bueno, pues esa parte, desde luego, nosotros también ponemos mucho foco porque es necesario, ¿no? Para poder asesorar, para poder vender, para determinados puestos de control, el poder tener también esa formación. Vale. Sí. Perfecto. Pues recordamos a los asistentes que podéis ir dirigiendo preguntas a tanto a Ana como a Lourdes y que digamos, se las llevaremos en los últimos minutos, ¿vale? Pero yo creo que es la oportunidad pues, para hacer aquellas preguntas que más os afecten. Estamos intentando hacer preguntas que quizás son un poco genéricas, ¿no? Que Ujú. para que más o menos todo el mundo digamos, les sea útil, pero hay circunstancias y es donde podéis aprovechar para hacer preguntas más personalizadas. Vamos al proceso ya más de selección, ¿no? Y al final, pues bueno, todo empieza con presentar una candidatura y al final ahora, en estos tiempos, la candidatura es nuestra página de LinkedIn, ¿no? Supongo. Digamos, qué evidencias, cómo os gusta que el candidato o candidata se presente en LinkedIn? Es decir, ¿qué estáis buscando? Darnos eso, tres, cuatro tips de cómo hay que presentarse en LinkedIn para poder, digamos, pasar este primer filtro. No sé, Lourdes, si Sí, eres la que más utilizas LinkedIn, quizás. sí, bueno, el equipo, pero sí lo usamos mucho. A ver, el LinkedIn, yo me voy a centrar un poquito en cargos directivos, ¿no? Que puede ser que a nivel junior sea un poquito distinto, pero yo en general, siempre y desde hace mucho tiempo, cuando veo perfiles o currículums, para mí lo que es muy importante es que vea una trayectoria coherente y un desarrollo claro. El currículum y el perfil lo tienen que demostrar. Eh, o sea, no muy extensos, sino directos, claros y que fácilmente puedas leer y te puedes hacer una idea del perfil. Los perfiles que a veces dejas un poco en stand-by o ves o el equipo de research no los tiene tanto en cuenta son los que son un poco difusos, ¿no? Que tienen un poco de todo, pero no sabes bien y esta es explicación. Entonces, la claridad es fundamental en la estructura. Luego sí puede ser que tenga resultados cuantificables, trayectoria de impacto dentro de que no sean datos confidenciales que no se puedan obtener, ¿eh? O sea, por ejemplo, pues un directivo que haya contribuido pues, en el crecimiento de una compañía y en venderla, en mejorar eficiencia, una transformación cultural. Y también algo que la haga diferente, ¿no? Es importante cada uno que veamos en el mercado qué nos puede hacer, nos puede diferenciar del resto de personas y por qué podemos encajar mejor aquí o allí. Entonces, esto, si todo es claro, lo que tú piensas, lo que tú sientes, con lo que muestras, con lo que el otro lee, pues también va a haber un encaje mucho más fácil, ¿no? Eh, es un poco genérico, pero bueno, yo os digo, es esto. Luego, añadir, hay un estudio que dice que la gente de selección dedica unos 30 segundos a leer los currículums de media, ¿eh? Luego uno te puede interesar más o Ujú. menos. Entonces, yo de entrada un currículum de 3 4 5 páginas, pues no te lo lees directamente, es bastante complicado, a no ser que sea alguien que ya te interesa, que tienes que leer toda la vida profesional. Entonces, pues que sea un resumen muy fácil de leer. Muy bien. Ana, no sé, en el BBVA no sé si utilizáis, digamos, supongo que miráis LinkedIn o pedís todavía el currículum, ¿cuáles son aquellas evidencias que os gustan ver en el currículum o en el LinkedIn?
Sí, bueno, la verdad es que me suban lo que ha dicho Lourdes. Sí, utilizamos LinkedIn, tenemos nuestra página también de empleo corporativa. Y bueno, pues dependiendo del tipo de perfiles, pues hacemos una cosa u otra. Yo creo que todo lo que ha dicho Lourdes está perfecto por ayudar si alguien está buscando empleo. Creo que es importante también que para cada vacante pues podáis ver qué se pide, incluso adaptar el currículum. Esto no significa ni Claro, mucho menos Mm, mentir, sino ujú. oye, pues a lo mejor para algunas cosas me interesa destacar determinadas palabras claro, clave, ¿no? Que también están en la oferta y esa preselección, ese pre-screening que hacemos de los currículum, en muchos casos ya estamos empezando a hacerlo con ayuda de la inteligencia artificial, con lo cual que el que haya palabras que se parezcan a lo que se está buscando en las ofertas es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, que tengáis esa visión también de cómo poder adaptar esa formación, esa experiencia, que desde luego hay que hacerla de forma clara, objetiva, tal como decía Lourdes, a cada vacante que pueda surgir, ¿no? muy bien. Una última para Lourdes, quizás. ¿Cuál Ujú. es el error más común que cometemos en nuestra página de LinkedIn o en nuestro currículum? Es decir, ¿qué es lo que Sí, todo el mundo falla porque no nos damos cuenta y podríamos uf. mejorar mucho nuestro perfil? A ver, para mí es, o sea, lo que acostumbra, y hay mucha gente que lo aconseja, pero yo os diría que no. O sea, que la gente se centre en los resultados, en más en las hard skills y la experiencia. Yo cuando veo el currículum y el perfil de LinkedIn y me está diciendo que es un super líder y que es un, o sea, toda la parte más soft. Es como, igual es de formación profesional, pero bueno, esto vamos a verlo, ¿no? Vamos a evaluarlo. A mí lo Sí. que me interesa es la base de entrada, realmente ver qué experiencia tienes, en qué has contribuido a tu compañía, en qué resultados, en qué tal, y luego lo vamos a evaluar. Entonces yo creo, yo veo gente que pone mucho de soft, de lo que ellos creen, que igual lo tienen, ¿eh? No soy una gran líder, soy un tal, tal, pero claro, lees todo esto y la experiencia viene después. Entonces lo que tienes que resaltar son los datos objetivos. Ujú. Muy bien. Sí, 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 no, y a la una, hora de definirnos siempre somos muy optimistas, ¿no? Y Sí, luego, cuando te preguntan por las evidencias, ¿no? Oye, pero al sí, final, ¿cuántos años has cumplido objetivos o cuántos equipos has formado, cuánta gente has sí, promocionado tú o qué proyectos has llevado a cabo y tuvieron éxito, un impacto? Ahí es sí, donde ya nos aprietan y sí. es más complicado de responder. Muy Ujú. bien. Eloy, si me Eh, permites, una cosa sí, Ana, que adelante, parece claro muy que sí. obvia, pero que a veces, oye, el ponerse foto, no sé, que podamos Sí, ver, Totalmente, o sea, totalmente, que sí, podamos ver la cara, ¿no? O sea, yo creo que sí, siempre nos gusta mucho el vernos, sí, ¿no? Y es sí, verdad que sí, el poner fotos siempre te da una sensación de cercanía importante, ¿no? sí, Tenéis que pensar que es lo sí. primero que vemos, entonces, pues es verdad que eso Sí, cuenta. sí. En fin, poner y elegir la foto, Ana. exacto, Por sí, favor, que elegir no una sea el foto selfie en la playa, profesional, ¿no? claro, que no sea, porque hay fotos de todo en LinkedIn, entonces Sí, sí, elegirla sí. bien, Sí, sí. asesorarse si es necesario. Sí, sí. Muy bien. Vamos ya al último bloque que era sobre el proceso de selección paso a paso, ¿no? Entiendo, bueno, no sé si queréis escribirlo, pero supongo que habrá vosotros hacéis un primer screening, un primer filtro y a partir de ahí hay una serie de pasos dentro de entrevistas y de pruebas o de assessments hasta la decisión final. No sé si, bueno, quien quiera, pues que pueda describir un poco qué consiste ese proceso de selección, cuántas fases hay habitualmente que nos podamos encontrar los que queremos aplicar a un puesto en el sector financiero. Y si quieres, Ana, igual tú Pues puedes dar la parte venga. interna y yo la externa. ¿Te Exacto. parece? Perfecto, Venga. fenomenal. Pues mira, pues yo os cuento. La verdad es que los procesos de selección dependen también de lo que estamos buscando. No todos son exactamente igual y estándar, ¿vale? Entonces, en general, siempre hay pues esa primera fase que estábamos hablando de criba curricular, esa primera fase de screening, ¿no? En la que vemos pues, oye, hasta qué punto esos datos objetivos que nos están pidiendo en el perfil pues encajan o no encajan y esa es la primera fase. Luego, después de eso, pues puede haber algún tipo de llamada telefónica pues para poder hacer un primer filtro y afinar un poco más. Y después de eso, dependiendo de los perfiles, a veces en perfiles más junior o que requieren también determinadas competencias técnicas, se hacen pruebas de distinto tipo, pues pruebas psicotécnicas o pruebas específicas de programación o, bueno, pues diferentes pruebas. Puede haber dinámicas de grupo también. Las dinámicas se usan normalmente más para las posiciones más junior, pero bueno, pues puede haber también.
Y después está la fase de las entrevistas. Siempre hay una entrevista por parte del equipo de talento y cultura y luego pues una o varias entrevistas por parte de las distintas de las áreas del área de negocio en la que se va a incorporar la persona, incluso pues, personas con las que va a tener que colaborar para poder tener, ¿no?, una visión más amplia, de tal forma que al final pues es un conjunto de cosas que pasan a lo largo del proceso de selección. Normalmente no seleccionamos o descartamos por un único input, ¿no?, sino que es un conjunto de cosas que pasan a lo largo del proceso. Y bueno, pues esto sería un poco la estructura normal de un proceso. Muy Muy bien. bien, muy bien. Yo Mm. la parte externa, que sería antes de presentar pues, los candidatos a pues, Ana o a la persona, al cliente que fuera, nosotros tenemos, bueno, las firmas executive, tenemos equipos de research, ¿no?, que se dedican a investigar LinkedIn, a investigar bases de datos, etcétera, y un poco el mercado. Entonces, ellos con la gente que contactan primero hacen un primer filtro. El filtro son los básicos. Nosotros los clientes nos piden, necesito esta experiencia, esto y esto, ¿no? Entonces, lo básico es que tenga esta experiencia. Entonces es mandatorio que la persona también lo sepa demostrar y explicar bien, con solidez, con claridad. La parte que antes comentaba Ana, algo muy interesante de cuando hablamos de soft skills, la integridad, la ética, etcétera, esto es fundamental de entrada. Quiero decir, nosotros no podemos llamar ni pedir referencias sin consentimiento hasta el final del proceso, pero conocemos el mercado, conocemos las personas. Entonces, a veces pides a gente referencias y también hay una parte importante del proceso que te llegan a través de referencias, ¿no? Entonces, pues está bien que tengas, seas una persona con buena reputación y que te conozcan para que también te referencien para entrar en el proceso. Luego, pasado este primer filtro, hacemos una entrevista curricular de historia de carrera profesional para ver que todo es coherente, que todo cuadra. Obviamente la entrevista, si algo no cuadra, vamos a por ello para entender qué ha pasado ahí. O sea que es importante que la persona lo explique muy bien y nos deje entender si hay situaciones, pues gaps de la carrera que ha pasado. También vemos que las motivaciones vayan acorde con el puesto, con la empresa, la parte de encaje cultural. Intentamos identificar red flags, ¿no?, lo que encaja y lo que puede no encajar. Y luego ya pasamos a la tercera fase, que sería de assessments, en la que utilizamos test, desde test de personalidad como puede ser un DISC, a test de predictivos para ver un poco esta persona en qué tipo de puestos se puede sentir mejor trabajando, ¿no? Entonces hacemos todo este proceso y luego presentamos al cliente, comentamos los perfiles y el cliente nos dice, pues venga, me encajan, y entonces ya pasan al proceso que nos estaba diciendo Ana en función un poco del puesto, del departamento, etcétera, que será pues con estas personas o con otras. Muy bien. Entiendo que lo que es la parte de entrevista más de tipo técnico, curricular, pues bueno, Uh-huh. ahí, en fin, hay poco que preparar. Ah, nos has citado también, Lourdes, estos assessments, ¿no? Estas Sí, pruebas. No sé si aquí se puede preparar algo, en fin, ir mejor pues, preparado a pues estas mira, cosas pues mira, o no. es al revés, Eloy, es al revés. Descartamos más en la parte de entrevista curricular, normalmente, porque la parte más de assessments lo hacemos al final, con los que Ujú. ya han pasado y vemos que encajan, etcétera, ¿no? Entonces, la parte de entrevista curricular, ahí es donde cae más gente, o donde tienes tú que convencer a las personas, que tampoco, porque hay gente que igual nosotros contactamos directamente a gente que no está en búsqueda de empleo a veces, ¿no?, que les tienes que convencer. Pero sí que es importante ahí prepararla, en el sentido de que todo sea coherente, que se Ujú. vea una clara evolución de carrera profesional. Ahora, por ejemplo, acabo de tener una llamada con un cliente, estamos con la búsqueda de dirección. Entonces, los que no vemos que tiene una clara trayectoria hacia arriba para esto, pues para lo que estamos buscando no encaja, ¿no? Entonces, tiene que estar todo muy bien argumentado y tal, y también muy estructurado. O sea, entrevistas de... A veces hay gente que no se da cuenta e intenta explicar mucho. Ujú. No, o sea, estructura, prepara bien la entrevista y ve directo realmente y prepáralo. Mira, esta mañana tenía una entrevista y la persona me ha preparado un PowerPoint que, bueno, obviamente era de consultoría, ¿no? Con su experiencia, pero ha sido sintético, rápido y claro de entender. Pues no sabéis lo Claro. que se agradece, ¿eh? Luego haces la entrevista, pero todo lo que se pueda sintetizar y preparar, mejor. Aquello que se dice de investigar sobre la compañía que está seleccionando, que el candidato Ujú. haga preguntas o que Sí. demuestre que eso realmente supongo que también hace una diferencia. Sí, por supuesto. Yo creo que es fundamental, pero por dos cosas. Primero, para preparar la entrevista
Y segundo también, si puedes y tienes el privilegio de poder elegir a dónde quieres ir a trabajar. O sea, a veces hay o compañías o departamentos que te pueden encajar mejor o no. Y es importante conocer con quién te vas a con quién te estás entrevistando, la cultura de la compañía y sobre todo las personas con las que vas a trabajar. Entonces, yo siempre animo a que se hagan preguntas de las dos partes, que se conozcan muy bien, porque luego siempre los 6 primeros meses o el primer año hay pues, cosas nuevas, sorpresas, entonces intentemos minimizar esto, ¿no? Para que haya éxito en esta incorporación. Perfecto. Ya para cerrar, bueno, digamos, el proceso al final, pues es, no sé si es, bueno, fue de forma consensuada, ¿no? Debe haber un comité, Ana, pues decidís. Bueno, claro, seguramente me vas a contestar que depende, ¿no? Pero ¿qué pesa en la decisión final? ¿Pesa más digamos, las capacidades técnicas, profesionales de un candidato o quizás se disculpa algo digamos, que el candidato todavía se tendrá que formar dentro de la organización, pero está mucho más alineado a nivel de cultura, de valores? Es decir, un candidato quizás estrella, candidata estrella, pero no bien alineado de valores frente a candidato o candidata que, bueno, tiene todavía un recorrido allí de mejora, pero muy alineado en valores, en actitudes, etcétera. ¿Dónde pesaría más la balanza? Pues mira, claramente nos encontramos con que al final lo que más pesa es esa parte del encaje cultural, porque la formación se adquiere y sabemos que de una organización a otra, incluso internamente de un departamento a otro, pues hay muchas cosas que hay que aprender y como decíamos, que es que cambian muy rápido. Entonces, obviamente tiene que haber unas bases, ¿no? Y tiene que haber eh, pues una base de experiencia, de formación, de conocimientos que permitan tener un desempeño óptimo en ese con el equipo, el que veamos que realmente es una persona que puede vivir el propósito y los valores del banco, pues desde luego inclina la balanza. Es una parte muy Muy bien. importante. Bueno, lo que no quita que uno tiene que formarse, evidentemente, tiene que pensar en una buena candidatura Sin duda. técnica, pero bueno, evidentemente también saber dónde se va, ¿no? Y con lo que decía Lourdes también, nosotros escoger aquellas compañías que estén más alineadas con nuestros valores. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias. Tenemos bastantes personas que quieren dirigir preguntas, ¿vale? O sea que voy a desgranar ahí un poco, es un poco cajón desastre, pero bueno, vamos a intentar satisfacer ahí a todos los que nos están preguntando. Hay una pregunta que dice, en base a vuestra experiencia, ¿hasta qué punto son diferenciales credenciales como bueno, dice un MBA, que es una credencial, digamos, como más Mm. genérica, y luego credenciales específicamente financieras, como el CFA, el CAIA, el FRM. Bueno, ¿hasta qué punto es diferencial tener estas credenciales, estas certificaciones? No sé si Ana, veamos cómo lo recibís desde el banco. Pues mira, la parte de las certificaciones un poco es lo que os comentaba. Yo creo que para algunos ámbitos es fundamental. Pues a lo mejor para ámbitos de las que ha comentado, pues para ámbitos de riesgos específicos de la parte más cuantitativa, pues es que probablemente sea indispensable. A lo mejor para otros ámbitos no, pero es lo que decíamos antes, hoy inclina la balanza entre alguien que no lo tenga y alguien que sí, pues desde luego nos puede inclinar la balanza, porque es alguien que se ha preocupado por esa parte de formación y porque pues a futuro también puede ser más empleable en otros ámbitos. Entonces yo creo que ahí el tema de las certificaciones específicas depende mucho de los ámbitos, es decir, que no es certificarse por certificarse en determinadas cosas, creo que es importante tener el objetivo, el para qué nos sirve, dónde nos queremos dirigir. Y luego hay formaciones más genéricas como los MBAs bueno, pues igualmente dependiendo de los ámbitos y del momento de la carrera, pues puede suponer un plus pues por ejemplo, alguien que venga del sector tecnológico y que de repente haya hecho un MBA, pues porque quiere tener más conocimientos del mundo financiero, pues ahí desde luego el MBA va a suponer un valor pues más diferencial que a lo mejor en alguien que ha terminado la carrera y hace un MBA y que dices, pues igual no le aporta tanto de inicio, ¿no? Como ejemplo. No, tanto, está claro que tanto en skills, ¿no? En capacidades, como en el propio hecho de que el sector financiero está regulado, pues obviamente estas credenciales vía MBA o vía credenciales o certificaciones financieras pues
son muy pertinentes. No sé, Lourdes, si en el briefing que te pasan los Ujú. clientes se especifica que tenga determinada credencial o no, o es algo que no. Se pone, a ver, se pone como deseable, pero Sí, es que es algo ya básico que se entiende que tú tienes para dar estos saltos luego. O sea, claro. yo voy a dar un ejemplo. Cuando hace 20 años yo trabajaba en Londres, las cualificaciones profesionales estaban en las Commonwealth, ¿no? En los países pues, anglosajones. Y ahora, en los últimos años, cada vez hay más gente en España, por ejemplo, con el CFA, cuando antes no era tan reconocido. El Cierto. CFA siempre me invitan a cenas y al principio éramos unos poquitos. Bueno, las últimas cenas os podéis llegar a imaginar el nivel de gente que va. Y esto pasa con todas las cualificaciones profesionales. Entonces, aquí conocíamos hasta ahora el MBA, el máster en finanzas y tal, que son, o sea, muy necesarios, pero las cualificaciones profesionales yo creo que se van a pedir más y van a ser, te van a diferenciar más. O sea, esta sería tal vez la forma de explicarlo, ¿no? Que no es que sea necesario para todos los puestos, pero te pueden diferenciar. Además que te abren networking también, el poder pues, estudiar estas cualificaciones pues, con ciertas personas. Conoces a gente muy interesante. Muy bien. Esa pregunta quizás va más para Ana, porque Lourdes trabaja más en el ámbito directivo. Aquí nos dice, ¿qué recomendaciones darías a un estudiante que está buscando sus primeras prácticas en banca o su primer trabajo en el sector financiero? ¿Qué recomendaciones le das a este estudiante que está buscando sus prácticas en el BBVA, por ejemplo? Pues mira, hablábamos un poco antes. Lo primero que te informes de la compañía, ¿no? De quién es la empresa a la que te diriges, a qué se dedican, qué proyectos tienen, porque al final, pues cuando uno va a una entrevista, siempre nos gusta escuchar, ¿no? Que nos conocéis y que hacéis preguntas un poco relacionadas. Entonces yo creo que eso es importante. Y luego también, pues, preparar, ¿no? Todo el proceso de selección, preparar esta entrevista, porque hay preguntas que sabemos que siempre caen, o sea, o que de una manera o de otra dichas, pero siempre están ahí. Entonces, que haya una preparación, porque eso denota también que hay una motivación por la posición, ¿no? Entonces, demostrar también esa motivación, demostrar esas ganas es algo importante. Al final, ante una igualdad de perfiles, alguien que te demuestra que realmente tiene ganas de formar parte de tu proyecto puede inclinar también mucho la balanza. Y luego, pues, tener ese discurso claro, ¿no? Del que hablaba Lourdes, el que tengamos las cosas ordenadas, organizadas, que se puedan dar datos, que pues se puedan presentar pues, proyectos al nivel que sea. Quiero decir, cuando una persona está estudiando, pues sabemos que no va a tener una gran experiencia previa, pero a lo mejor se han hecho, bueno, pues trabajos de verano o voluntariados o otro tipo de cosas que se pueden poner y reflejar pues para completar el currículum, porque eso también nos da pistas de determinadas competencias que puedan ser interesantes, ¿no? Y, y por Muy bien. último, también, pues como que seáis vosotros mismos en el proceso, porque al final en ese match cultural y en ese match en el proceso es muy importante, ¿no? El poder conocerse de la mejor manera posible, aunque sea un rato corto, y eso es importante también. Muy bien, muy buenos tips. Otra pregunta, también es un perfil junior, en este caso dice un perfil junior de matemáticas, ¿qué le recomendáis para trabajar? No, perdón, vuelvo a reformular la pregunta. ¿Qué recomendáis para un perfil junior de matemáticas trabajando en banca de inversión como analista funcional? ¿Qué conocimientos clave hay en el sector? No sé quién quiere contestar aquí, es un poco específica. Perfil junior de Sí, matemáticas, trabajando en banca de inversión como analista funcional. Mm, estás yendo, Pero no, recomendar para acceder a este puesto o ya es analista claro, yo y quiere es que crecer. sí, claro, como ha dicho trabajando, el gerundio entiendo que ya está trabajando ahí. Supongo que es lo que necesitaría para ir progresando, ¿no? Claro, es un perfil muy técnico, matemáticas, Ujú, pero está, digamos, como no. analista funcional en banca de inversión. No sé, supongo ujú, alguna ujú. formación complementaria o alguna poco para continuar su itinerario. Pues no sé, la verdad es que es un poco complejo, ¿no? Pero sí que Sí. es cierto que por un lado, pues todo lo que tenga que ver con poder avanzar con quizá temas, si tiene más conocimientos en la parte de productos financieros y demás, pues todo lo que pueda complementar con la parte técnica o con temas de ingeniería, o sea, con programación, con cosas de ese estilo, probablemente pueda abrir puertas.
Y luego de cara más a futuro, dependiendo un poco del interés en su trayectoria profesional, pues yo también abriría todo lo que tiene que ver con el mundo de dirección, ¿no? Y de liderazgo y poder abrir un poco por ahí también vías, ¿no? Para hacer gestión de proyectos y liderazgo de equipos, pues quizá un poco en ese ámbito. Muy bien. Ujú. Vale, vale, una pregunta un poquito larga, a ver si la puedo resumir. Dice, para perfiles junior en banca, consultoría financiera, tipo Big Four, ¿consideráis que es mejor certificarse con CFA o similares? ¿O previo a esto, disponer de un máster en finanzas es esencial? Yo creo que comentábamos un poco antes, tanto Lourdes como yo, o sea, yo creo que la formación siempre va a sumar, o sea, y creo que en estos perfiles juniors sobre todo, pues es verdad que el que hayáis tenido pues la inquietud de poder formaros y poder ampliar pues cuanto más mejor, pues vuestro currículum es muy importante, pero luego va a depender mucho de lo que nos pidan en cada posición. Entonces, por eso os decía que yo creo que es importante tener el objetivo. ¿A dónde me quiero dirigir? ¿Quiero trabajar en la banca comercial? Pues es que ahí sé que me voy a tener que sacar las certificaciones del FCI de seguros, de MiFID, seguro para poder asesorar, vender. ¿Quiero dedicarme al mundo de riesgos? Pues a lo mejor el CFA tiene mucho sentido. Entonces, bueno, en función un poco de esa orientación, ver qué tipo de formación pues puede aportar más o puede inclinar esa balanza que decíamos, ¿no? A la hora de ser un candidato elegido. Vale. Y luego la misma persona dice, tras el grado de ADE, estoy acabando un MBA de transformación digital por la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Consideráis que con vistas a la digitalización empresarial puede ser diferenciante para vacantes financieras? Pues no sé, Lourdes, si quieres contestar. Vamos, yo Sí. sigo, si no. Sigue, sigue, Ana, todo tuyo. Lo estás haciendo fabulosamente. No, yo totalmente creo. Decías, el máster me ha quedado claro de lo de... Sí, es un máster de transformación digital y luego dice que, y bueno, la carrera con la era... digitalización empresarial, pues, o sea, digamos que esta formación sí es diferencial a la hora de conseguir vacantes en el Mm. sector financiero. A ver, yo creo que, como decíamos, todo lo que tenga que ver con ese mundo, ¿no? De entender en qué punto está y hacia qué punto va el sector financiero en general, que entiendo que desde luego es mucha parte de lo que se debe ver en este máster, pues por supuesto que es un valor diferencial, ¿no? A la hora de poder contar con un candidato entre alguien que traiga solamente la licenciatura, la ingeniería y alguien que nos pueda aportar algo adicional, pues desde luego, ¿no? Y más orientado a estos campos que ahora mismo pues son fundamentales. Muy bien. Vale. Pregunta así rapidísima. Dice, foto en LinkedIn, sí, pero foto en el currículum, sí o no. Lourdes. Pues en España sí, sin duda. Sur de Vale. Europa sí, norte de Europa no. Vale, vale. Muy bien. Sí, sí, en estas cosas estamos también evolucionando y bueno. Vale. La última creo que es, trabajo en una oficina bancaria y quiero avanzar hacia banca privada o gestión de patrimonios. ¿Qué pasos o formación veis más efectivos para lograrlo? No sé si quieres empezar Mm, Lourdes y luego Ana, pues qué le recomendáis a las personas que están en Sí, Loren, ¿no? En que quieren comerciales pasar a y banca quieren privada. progresar a banca sí. privada. Pues mira, en banca privada lo que te van a pedir al final que tienes que hacer es una parte de networking, de gestión de clientes, de confianza y de saber asesorar bien el tema financiero, todo lo que te ayude en esto. Entonces puede ser desde la base financiera de mercados de capitales, de fondos, de inversiones, etcétera, para poder asesorar bien a las personas, a tus clientes y luego algo que te ayude a mejorar, ampliar el networking que tienes, ¿no? Para dar un poquito este salto y trabajarlo y la parte comercial, pero es que la banca privada es muy de confianza. Es algo para trabajar poco a poco, pues consolidar bien las bases y luego ir creciendo, demostrando que eres una persona realmente que aportas valor a los clientes y les puedes ayudar a crecer, ¿no? Vale, A crecer su economía, quiero decir, a ayudarles a sí, crecer en sus finanzas. vale. No sé, Ana, si quieres añadir o si no, como vamos cortos de tiempo, pues saltamos Nada, a la sí. siguiente, que es bueno, una compañera tuya. Dice que es directora de oficina en BBVA, tiene 20 años de experiencia
y se está planteando cursar un máster de IA en el sector financiero. Ujú. Espero que sea el de Barcelona Finance School con Founders que tenemos, no sé. No dice dónde, pero bueno, ojalá sea este. Dice, ¿sería una buena opción para enfocar y reorientar mi carrera profesional? Pues yo creo que ahora mismo, desde luego, es una buena opción Ujú. para poder acceder a otro tipo de puestos, ¿no? El poder estar a la vanguardia en esa parte, ¿no? Y adquirir este tipo de conocimientos en los que el banco también está poniendo muchísimo foco ahora, yo creo que sí que es una buena apuesta, ¿no? En esta parte, sin duda. Vale, ya por último, dice, yo estudié Derecho en la universidad y me gusta el mundo de la banca. ¿A qué puestos podría aspirar? ¿Me recomendáis un máster en finanzas o un MBA? Y aclara que no le gusta mucho la parte comercial. O Hombre. sea que lo pone un poquito No, difícil, pero bueno. nosotros Mm, incorporamos muchísima gente de derecho en la red, pero bueno, sabiendo que sí. no es su ámbito, pues fundamentalmente es verdad que los licenciados en derecho normalmente van a los ámbitos de servicios jurídicos, al mundo de Mm, compliance, o sea, es donde se suelen incorporar, ¿no? Luego es verdad que lo que decíamos, si esa persona luego tiene una trayectoria y ha reenfocado su vida a otro ámbito y ya aporta una trayectoria, ¿no? Que no es puramente llegada al mundo del derecho, pues la titulación inicial se diluye, pero como entiendo que es alguien que acaba de o que está recientemente licenciado, pues normalmente es verdad que lo más habitual son este tipo de incorporaciones en esas áreas. Muy bien. Vale, pues nada, agradecer a la participación, las preguntas de los asistentes. Muchísimas gracias, Lourdes y Ana. Y simplemente ahora pues hago un poco de recapitulación de algunos conceptos que han salido, ¿no? La necesidad o, bueno, las tendencias que hay ahora mismo, la digitalización, el que hay muchísimas vacantes en el sector financiero, que se buscan tanto conocimientos, obviamente, del propio sector de mercados financieros de productos financieros, pero que también hay muchas skills más soft, ¿no? Más de liderazgo, de transformación, de orientación al cliente, etcétera, ¿no? Bien, todo esto, digamos, lo damos en programas. Los programas largos, ¿no? Los majors que llamamos en la Barcelona Finance School, como el máster en finanzas, que eso es un máster pues, con una profundidad académica muy grande a nivel de mercados financieros, de finanzas corporativas, de asesoramiento financiero, de técnicas instrumentales de las finanzas y luego pues también de habilidades de presentación en público, de trabajo en equipo. Obviamente también es un máster que da todas estas certificaciones oficiales, el MIFID, la EFA, CFA nivel 1, el ECCI y ESG, que también tenía tanta importancia a la hora de encontrar, digamos, mm, un puesto adecuado en el sector financiero. Y luego también lo que decíamos, ¿no? Lo de hacer networking, pues ahí también el máster de finanzas nos aporta networking con profesionales y con expertos del sector. Todos los profesores de la Finance School son gente que viene a dar la clase normalmente por la tarde y por la mañana pues está en mercados financieros, está asesorando a clientes o está mm, gestionando fondos o liderando pues digamos entidades financieras de primer orden. ¿Eh? Junto al máster de finanzas, que es el clásico, que ya tiene 25 ediciones, tenemos el máster más nuevo, que es el máster de innovación financiera, que no deja de tener una parte común con el máster de finanzas, o sea, también se aprenden mercados financieros, asesoramiento financiero, etcétera, pero luego tiene un módulo que es el de especialización en blockchain, en fintech y en emprendimiento, pues para tener, digamos, un expertise específico en todas aquellas áreas, ¿no? Como el fintech, ¿no? Que nos decía Lourdes que también tiene muchísimo trabajo a la hora de seleccionar gente, talento en este sector, pues bueno, ahí es donde podemos dar este máster más innovador dentro del mundo financiero. Y la especialización, el Executive Program, que es uno de los 3 módulos a los que pertenece este máster de innovación financiera, que se llama, pues eso, Executive Program en Descentralización Financiera y Emprendimiento FinTech, donde pues tanto la persona que sale de la facultad, ¿no? De ADE o Derecho, como aquellas personas que ya tienen 5, 10 o 15 años de experiencia en el mundo financiero, pues pueden tener estos conocimientos, estas habilidades tan necesarias pues para no los próximos años, sino las próximas décadas, ¿no? El sector financiero se está transformando mucho a nivel digital en modelos de negocio, en nuevos entrantes de fintechs y incluso pues en las monedas que utilizaremos
dentro de muy poco tiempo. Todo esto pues lo explicamos en este Executive Program que empieza el 7 de octubre. Y ya por último también tenemos una cosa muy interesante que es gratis. Evidentemente la formación sí que va a costar y aquí pues los invito a pedir información a nuestro área de admisiones, pero esta propuesta es absolutamente gratuita, ¿eh? Es en convenio con la Generalitat de Cataluña, pues si estáis trabajando en cualquier sector, obviamente en el financiero preferentemente, pero en cualquier sector y estáis mirando de recibir un cierto asesoramiento, un coaching, pues tenemos esas dos sesiones, digamos, donde os podemos ayudar a reorientar, a perfilar mejor pues, vuestra carrera profesional dentro del sector financiero, ¿eh? Pues en ese sector que tanto cambia y pues bueno, que podemos estar en transición digamos, desear cambiar nuestra trayectoria en el sector financiero, pues ahí os brindamos la posibilidad de tener pues, digamos, un coach de algún experto financiero, de de profesores de la Finance School que os orientarán, ¿eh? Hasta ahora Ujú. creo que ya llevamos más de 40 personas asesoradas en estos últimos 3 meses y la verdad es que la experiencia ha sido muy, muy positiva. Yo mismo con mis tres personas que querían pues, que les ayudara, en mi caso más en el mundo del fintech, pues la verdad es que ha sido una experiencia personalmente muy gratificante y yo creo que también les ha sido muy útil a las personas que se han acercado a recibir esta orientación. Muy bien, pues ya sin más, disculpad, digamos, nos hemos retrasado, digamos, retrasado un poquito en la hora de finalización, pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Ana González, del área de talento del BVA. Y gracias. Y Lourdes López, pues también del Headhunter especializada en el sector financiero. Ha sido un placer y un honor teneros y yo creo que ha sido de muchísimo valor para todos los asistentes que nos han seguido en esta hora. Muchísimas gracias, Ana, Lourdes. Muchas Muchísimas gracias a gracias. vosotros. Gracias, Ana, también. Gracias, Muy Lourdes, Hasta un bien. luego. placer. Chao. Pues Adiós. gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.